Bien, en esta mañana voy a dar un mensaje de parte del Señor y espero que sea de edificación y bendición para sus vidas. Así que le invito a que abra su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 15, a partir del versículo 21. Mateo 15, a partir del versículo 21. He titulado este mensaje Una búsqueda hacia Cristo. Ahora, voy a comenzar diciendo que en estos tiempos que estamos viviendo, con esto de la pandemia y todo esto, aparte tenemos los problemas y la adversidad que todos enfrentamos, ya sea en la familia, en el trabajo, donde sea. Y hay algo que es constante en nuestros pensamientos, que es el miedo, ¿sí? El miedo a pensar en qué puede llegar a pasar al futuro. ¿Sí? El miedo a pensar, bueno, estoy pasando esto, ¿qué va a pasar después? Pero, ¿qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué tiene el Señor para decirnos en esta mañana? ¿Hay algún consejo de parte del Señor? Vamos a leer la historia de esta maravillosa mujer que fue a los pies de Jesús. Voy a comenzar leyendo el versículo 21 que dice, el título de ahí dice la fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Tomando un poquito el contexto, Jesús estaba ejerciendo junto con sus discípulos su ministerio en Galilea. ¿Qué era Galilea? Era una ciudad que pertenecía a la nación de Israel, ¿sí? Entonces estaban ahí. Y debido a ciertas circunstancias, ellos se fueron a una región que se llama Tiro y Sidón. ¿Qué eran estas regiones? Eran naciones, ¿sí?, que pertenecían a los gentiles. No eran judíos, eran de otras naciones. Entonces Jesús se fue allí, pero pasó algo. El versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, ¿sí? Clamaba, o también significa dijo a gritos. O sea, Jesús estaba ahí con sus discípulos y de repente aparece una mujer clamando, dando gritos. ¿Qué decía? Diciéndole, rogándole, ¿qué? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué pasaba aquí? La mujer tenía una hija que era atormentada por un demonio y fue a Cristo, fue a Jesús. Lo primero que vemos aquí es el amor que tenía esta madre por su hija. Este amor lo hizo suyo. Ella hizo suyo el sufrimiento de su hija, a tal punto que fue al encuentro de un extranjero judío que era Jesús. O sea, ella quizá escuchó por ahí de un tal Jesús que hacía milagros y maravillas, y ella fue al encuentro, ¿sí? Vemos ese amor, y ese amor es un reflejo que tiene Dios hacia sus hijos. Aquí nos habla el Señor que el amor que tiene Dios hacia sus hijos es incondicional. Y también que aún ante la adversidad nos ama. Y también que Jesús está delante de nosotros. Que Jesús nos puede llenar de su amor. Él nos consuela con su amor. Como lo hizo con esta mujer, lo puede hacer con nosotros. Entonces acá vemos un amor. La fuerza motriz de esta mujer era el amor. La fuerza motriz de Cristo es el amor que murió en la cruz por uno. Y eso es lo que Dios te puede dar a través de Cristo. Después, lo que también vemos en esta mujer era la fe. ¿Por qué? Porque ella dijo, Señor, Hijo de David. O también significa, Señor, tú que eres el Mesías. O sea, esta mujer estaba reconociendo de algún modo que Cristo era el Salvador. ¿Qué significa Hijo de David? Hijo de David era un título mesiánico. Sí, los judíos creían y creen que el Mesías va a venir de la casa, de la familia de David, porque fue una promesa que dio el profeta Natán a David en el tiempo antiguo, ¿sí? Entonces esta mujer dijo, no, él es el Salvador, pero quizá no tenía una visión clara sobre quién era Jesús. Recordemos que en aquel tiempo el concepto de hijo de David
de Mesías era algo, un reino terrenal, ¿no? Algo que iba a liberar a los judíos. Y quizá esta mujer lo tenía así, no lo tenía muy claro que digamos, pero ya había una luz en sus ojos, ya estaba llegando la luz, ¿sí? Entonces esta mujer tuvo fe. Ahora, nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador, el Mesías, el que dividió la historia en dos, el más grande de la historia. Lo que nos enseña es que no hay mejor consuelo en saber que el Señor Jesús nos consuela, que Él nos da la certeza, la seguridad, la paz. Y ella dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió nada, ¿sí? Lo que quiere decir, no le respondió palabra, es decir, no le dijo nada. Ahora, ¿por qué Jesús fue tan frío ante esa situación? Había una mujer clamando, gritándole: Señor, Hijo de David, ten misericordia, mi hija es atormentada por un demonio. ¿Por qué Jesús no le dijo nada? Hay dos razones. Una, porque quizás Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Porque Jesús quería demostrar la dimensión a la que puede llegar su fe. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros clamamos al Señor, pero no llega la respuesta. No dice nada el Señor. ¿Pero por qué no dice nada? Porque quizás Él está probando. Él quiere que tu fe crezca, que tu fe empiece a crecer al punto de que te humilles ante Él. Y esto es lo que va a pasar después. El versículo 23 sigue diciendo: entonces, acercándose a sus discípulos, recuerden, Jesús estaba con sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos fueron totalmente insensibles ante el sufrimiento de esta mujer por causa de su hija. Lo que le estaban diciendo a Jesús: mira, Jesús, atende a esta mujer porque viene gritando de atrás. O sea, imaginen la situación. Jesús con sus discípulos caminando, la mujer de atrás gritando: Señor, Hijo de David. Imaginen esa situación, ¿no? Y los discípulos: che, mirá, ya vienen gritando mucho, ¿no? ¿Qué nos enseña acá? Que muchas veces nuestros hermanos, o nuestra familia, nuestros amigos, no van a entender nuestro sufrimiento. Van a ser muchas veces insensibles ante eso. Pero Jesús no. Jesús conoce tu sufrimiento y Él tiene compasión de ti. Pero sigue clamándole, sigue rogándole. No dejes de clamar si realmente lo necesitas. Entonces el versículo 24, Jesús dijo una respuesta muy fuerte, ¿no? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que, vamos a tener en claro una cosa. El propósito de Dios a través de Cristo era anunciar el Evangelio en primer lugar a los judíos. El ministerio de Cristo se enfocó a los judíos. Después el Evangelio llegó a los gentiles, pero en ese momento era solamente a los judíos. Entonces Jesús le estaba diciendo: no puedo, porque mi misión ahora es encargarme del pueblo de Israel, no de los gentiles. Fue una respuesta fuerte, ¿no? Pero vemos en tercer lugar de esta mujer una fe que la llevó a la adoración. Porque el versículo 25, entonces ella se acercó y se postró ante Él, se arrodilló, se humilló ante Cristo, diciendo, suplicando: Señor, socórreme. O sea, la mujer entendió: sí, Señor, yo sé que esto es para los judíos nada más, pero yo quiero un poquito de eso, quiero un poquito de tu gracia, de tu amor. Y esta mujer se postró, se arrodilló. O sea, nos enseña que la adoración es importante, que muchas veces nos pueden lastimar nuestro corazón, nos pueden herir de las personas que más confiamos o creemos que nunca nos van a dañar. Pero Cristo nos da consuelo. Él nos da consuelo, Él nos sana. Él sana las heridas de nuestro corazón. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que derretirnos ante su presencia, rendirnos ante su presencia. Una fe que lleve a la adoración como lo tuvo esta mujer.
Luego, Jesús, ante esta situación de súplica, dijo, el versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esto es una respuesta muy fuerte. Pero alguien puede decir, bueno, acá Jesús no tenía amor o qué onda, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito. Jesús le estaba diciendo que el mensaje del evangelio eran para los judíos. La comida era para los judíos en primer lugar, no para los gentiles. Pero acá vemos una revelación tremenda. Echaron a los perrillos. ¿Qué significa? En otras versiones dice perros, pero la mejor traducción es perrillos. ¿Por qué? ¿Qué era un perro? ¿Qué significaba el término perro en aquel tiempo? Era una palabra de insulto. Los judíos insultaban a los gentiles, decían perros infieles, perros gentiles. Los perros eran animales inmundos, carroñeros, que vivían en las calles, comían basura, sangre, cualquier cosa, eran inmundos para los judíos. Y así eran los perros en aquel tiempo. Pero Jesús le dijo perrillos. ¿Qué significa perrillos? Eran los perros domésticos, ¿sí? Que no andaban por la calle. Esta mujer fue inteligente, captó la idea, se dio cuenta que el mensaje no era tan fuerte, sino que había una oportunidad. Jesús le estaba dando una oportunidad a esta mujer. Y Dios, a través de Cristo, siempre nos dará una oportunidad. Siempre. Pero tenemos que buscarla. Entonces, aquí hay una respuesta muy reveladora de esta mujer. El versículo 27, y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aquí vemos la esperanza de esta mujer. La esperanza en que Dios a través de Jesús iba a hacer algo. La esperanza en que Jesús iba a responder su súplica. La esperanza que Jesús iba a hacer algo maravilloso, que iba a sanar a su hija. La esperanza es creer que lo que estamos pasando vendrán tiempos mejores, tiempos de refrigerio, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Jesús es nuestra esperanza ante los problemas. Jesús es nuestra esperanza porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a desilusionar. El creer que Cristo traerá tiempo de refrigerio a tu vida alegra el corazón de Dios. El Señor se sorprendió de la fe de esta mujer. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Dios a través de Jesús quiere hacer una fe grande, una esperanza grande, un amor grande a través de nosotros. Podría concluir diciendo que esta mujer, siendo de una nación extranjera, salió a los encuentros de Jesús y llena de amor, de fe, de esperanza. Y lo que nos enseña es que solamente Jesús nos puede llenar de su amor, que solamente Jesús puede fortalecer nuestra fe cuando estamos débiles, que solamente Él lo puede hacer, que solamente Jesús nos puede llenar nuestro corazón, que solamente Él puede sanar nuestro corazón. Si lo buscamos en la intimidad, si nos humillamos ante Él y reconocemos que necesitamos de Él. Y solamente Jesús puede darnos la certeza de la esperanza, que lo que estamos pasando vendrán mejores tiempos. Y si no, es porque Él está probándonos. Pero tengamos en cuenta que este sufrimiento es pasajero, pero la gloria es eterna. Termino diciendo que Jesús está ahí. Él está delante de nosotros. Clamemos a Él, busquémoslo. ¿Sí? Eso es todo.